El millonario ya levantaba el martillo para vender el camión como chatarra cuando la joven mecánica, con el overol manchado de grasa, gritó en medio de la subasta: «¡Alto! ¡Dame 10 minutos con ese Peterbilt!». Los hombres rieron. «¡Tú! Ni los ingenieros pudieron resolverlo». Pero ella subió a la cabina e hizo algo que nadie imaginaba. Y el silencio se apoderó del patio. «Amigo mío, suscríbete al canal para no perderte esta historia y cuéntame aquí abajo cuál es el camión o el auto de tus sueños. Ese que nunca venderías por nada. Quiero saber qué máquina te apasiona de verdad». Hay historias que empiezan con un martillo a punto de caer, y esta es una de esas. Kansas City, un martes de octubre del 2023. Bajo el techo de lámina corrugada del Kansas City Auto Auction, donde el olor a aceite quemado se mezcla con el de café recalentado y esperanzas rotas. Camila Duarte estaba sentada en la última fila de las gradas metálicas, esas que crujen con cada movimiento y te dejan las piernas marcadas después de 2 horas. 26 años recién cumplidos, cabello rizado color cobre recogido en una coleta despeinada, overol azul marino con manchas de grasa que ningún detergente había podido vencer, y botas de trabajo que conocían más talleres que su propia casa. Llevaba 3 meses viviendo de trabajos esporádicos después de que la oficina de restauración clásica en Topeka cerrara sus puertas, víctima de la economía que aprieta parejo a todos. Había venido al remate porque a veces, solo a veces, entre tanta chatarra y fierros olvidados, aparecía una oportunidad. No para comprar, que sus ahorros apenas alcanzaban para la renta del cuartito que compartía con otras 2 muchachas, sino para ver, para aprender, para mantener viva esa chispa que le encendió su abuelo Ramiro cuando ella tenía 8 años, y él le enseñó a cambiar el aceite de su pickup Ford del 79. El subastador, un hombre fornido con bigote canoso y chaleco de mezclilla, llevaba ya 141 lotes vendidos esa tarde. Camionetas desmanteladas, sedanes con el motor fundido, tractocamiones que habían conocido mejores días. Pero cuando el lote 142 fue empujado hacia la plataforma por un pequeño tractor amarillo, algo en el pecho de Camila se apretó como tuerca con llave de impacto. Era un Peterbilt 389 del 2013, pintado en rojo cereza profundo. Ese tono que parece cambiar de intensidad según le pega la luz. Capó alargado estilo clásico, parrilla cromada que todavía brillaba a pesar del abandono, defensas pulidas, rines de aluminio que alguna vez fueron el orgullo de alguien. Pero el motor estaba apagado, silencioso como tumba, y en el tablero las luces de advertencia parpadeaban en una secuencia errática, amarillo, rojo, ámbar, como un árbol de Navidad enloquecido. El subastador golpeó su atril con el mazo pequeño que usaba para llamar la atención. Lote 142, damas y caballeros. Peterbilt 389, año 2013, motor Cummins ISX de 15 litros, 500 caballos de fuerza, transmisión Eaton Fuller de 18 velocidades. Odómetro marca 192.000 millas. Este vehículo pertenece a la flota de transporte Hargrove Logistics. Se vende en el estado en que se encuentra, sin garantías de ningún tipo. Problemas mecánicos no identificados. Lance inicial, $12,000. Camila conocía ese nombre. Vincent Hargrove. Todo el que trabajaba en el mundo del transporte de carga en Kansas lo conocía. Hargrove Logistics era una de las transportadoras más grandes entre Kansas y Nebraska. 64 camiones moviendo granos, fertilizantes y maquinaria agrícola por las carreteras del Medio Oeste. Hargrove tenía reputación de ser exigente pero justo. Pagaba bien, pero esperaba lo mejor. Y si estaba vendiendo un Peterbilt casi nuevo como chatarra, algo muy grave había pasado. Pero había algo más, algo que hacía que el corazón de Camila latiera más rápido.
ese color rojo cereza específico, esos rines pulidos con ese diseño de estrella de 8 puntas, esa calcomanía casi borrada en la puerta que decía MK Transport en letras góticas antiguas. Ella conocía ese camión, no personalmente, pero conocía su historia. 3 años atrás, cuando todavía trabajaba como aprendiz en la oficina de restauración Vintage Iron Works en Topeka, había conocido a Martin Keller, un hombre de 72 años, espalda encorvada por décadas de asientos de camión, manos nudosas como raíces de mezquite, pero ojos que todavía brillaban cuando hablaba de motores. Martin había llegado al taller con su Peterbilt 389 rojo cereza para que le ayudaran con una restauración cosmética menor, pulir el cromo, retocar la pintura, cosas de estética. Pero Camila había notado algo más interesante. Mientras los otros mecánicos trabajaban en la carrocería, ella había visto a Martin en el piso del taller, con el camión elevado, instalando componentes hidráulicos customizados en la transmisión, líneas de alta presión, válvulas proporcionales, un pequeño módulo electrónico que él mismo había programado. Cuando ella le preguntó qué estaba haciendo, Martin sonrió con esa sonrisa de abuelo que sabe secretos. «Mija, este camión y yo llevamos 7 años juntos. Conozco cada ruido, cada vibración. Estoy mejorando el sistema de cambios para que las transiciones sean más suaves cuando llevo carga pesada. Los ingenieros de Eaton hicieron un buen trabajo, pero yo puedo hacerlo mejor. 48 años manejando me han enseñado cosas que ningún manual puede explicar». Camila había pasado 3 tardes viéndolo trabajar, tomando notas mentales, aprendiendo. Martin modificaba sus camiones como otros hombres modifican sus recetas de barbacoa, con paciencia, precisión y un toque personal que hacía toda la diferencia. Ese Peterbilt no era solo un vehículo, era una extensión de su voluntad, una máquina que respondía exactamente como él quería. 6 meses después de esa visita al taller, Camila escuchó que Martin había vendido el camión y se había retirado. 2 años después, supo que había fallecido. Alzheimer, la enfermedad que le roba a uno los recuerdos antes de robarle la vida. Y ahora, ese mismo Peterbilt estaba en la plataforma de remate, condenado a muerte por chatarra. El subastador continuaba con su letanía de números decrecientes. 12,000. ¿Alguien da 13? ¿No hay ofertas? Señores, este camión tiene menos de 200,000 millas. Vale más que eso solo en partes. 10,000 entonces, bajo a $10,000. Camila vio a Vincent Hargrove de pie junto a la plataforma, un hombre alto y delgado de unos 50 años. Traje gris impecable que contrastaba con el ambiente grasiento del lugar, brazos cruzados sobre el pecho, mandíbula apretada, expresión de alguien que está perdiendo dinero y no le gusta nada. A su lado un hombre más joven con tableta electrónica, probablemente su gerente de flota. 9,000, 8,500. Vamos, gente, no me hagan bajar más. Este Cummins ISX solo necesita que alguien encuentre qué diablos tiene mal. Eso era exactamente el problema. Camila lo sabía porque en los últimos meses, trabajando en diferentes talleres como mecánica temporal, había escuchado la historia. Hargrove había comprado el Peterbilt de Martin Keller hacía 2 años. Los primeros 6 meses, el camión trabajó perfecto, el mejor de su flota. Pero después empezaron los problemas. La transmisión comenzó a comportarse de manera errática. Las marchas se trababan sin razón aparente, la embriague patinaba bajo carga pesada y a veces, en medio de una ruta, el camión simplemente se negaba a cambiar de velocidad, dejando al conductor varado. Hargrove había llevado el Peterbilt a 3 talleres diferentes. Gastó $17,000 en diagnósticos,
reparaciones, reemplazos de componentes. Incluso lo llevó a la concesionaria oficial Peterbilt en Omaha, donde los técnicos certificados pasaron una semana completa revisando cada sistema. Cambiaron la Embrigue, reprogramaron el módulo de control, revisaron todas las conexiones eléctricas. Nada funcionó. El problema persistía, impredecible, frustrante, inexplicable. $8,000. Última oportunidad antes de que vaya directo al deshuese. 8,000 alguien. El martillo del subastador estaba levantado, listo para caer. En 3 segundos, ese Peterbilt rojo cereza sería vendido a un desarmador de autos que lo despedazaría para vender los componentes por separado. El motor Cummins iría a un lado, la transmisión a otro, el chasis sería cortado con soplete. Todo lo que Martin Keller había construido con amor y conocimiento desaparecería. Y entonces Camila supo algo con certeza absoluta. Ella sabía que tenía ese camión. Se puso de pie tan rápido que la grada metálica resonó. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba, atravesando el murmullo del salón de remates. «Espere, 10 minutos. Necesito 10 minutos con ese camión antes de que lo venda». El silencio cayó como manta pesada. El subastador detuvo el martillo en medio del aire. Vincent Hargrove giró la cabeza hacia las gradas, tratando de identificar quién había gritado. 100 pares de ojos se volvieron hacia ella. Camila bajó las gradas de metal, sus botas golpeando cada escalón con determinación. El corazón le latía como pistones a 5,000 revoluciones, pero sus manos estaban firmes. Había aprendido algo de Martin Keller en esas 3 tardes de hace años, algo más importante que técnica o conocimiento. Había aprendido que a veces, solo a veces, las máquinas guardan secretos que solo revelan a quienes las respetan lo suficiente para buscar. Vincent Hargrove no era hombre de dejarse impresionar fácilmente. Había construido su imperio de transporte con decisiones rápidas, calculadas, sin espacio para sentimentalismos. Pero cuando vio a esa muchacha bajando las gradas con determinación en los ojos, algo en su instinto de empresario le hizo dudar antes de rechazarla. Camila llegó hasta la plataforma de remate, esquivando a 2 compradores curiosos. De cerca, Hargrove era más imponente, hombros anchos, mandíbula cuadrada, y esa mirada de halcón que evalúa si vale la pena el tiempo invertido. El gerente de flota a su lado, un tipo de 30 y pocos, con lentes sin marco, la miró con escepticismo apenas disimulado. «Señor Hargrove», dijo Camila, y su voz salió firme a pesar de los nervios que le hacían hormiguear las manos. «Yo sé que tiene ese Peterbilt. Conozco al dueño anterior. Deme 10 minutos y puedo explicarle por qué ningún mecánico pudo arreglarlo». El gerente soltó una risa corta y amarga. «¿Usted, una niña que apenas parece salida de la preparatoria, va a resolver lo que 50 técnicos certificados no pudieron?» Miró a Hargrove. «Jefe, estamos perdiendo tiempo. Mejor vendámoslo ya y recuperemos lo que podamos». Pero Hargrove levantó una mano, silenciándolo. Sus ojos grises estudiaron a Camila con la intensidad de quien ha aprendido a leer personas en negociaciones difíciles. Notó las manchas de grasa bajo las uñas de ella, las callosidades en las palmas, el overol que había visto mejores días, pero estaba limpio y bien cuidado. Notó también algo más difícil de cuantificar: esa certeza tranquila que solo viene de conocimiento real. «Martin Keller», dijo Hargrove lentamente, probando las palabras. «El viejo que me lo vendió. Buen hombre, aunque ya estaba enfermo cuando hicimos el trato. Se murió unos meses después». Hizo una pausa. «¿Cómo lo conoció?» «Trabajé con él hace 3 años en Topeka, en Vintage Iron Works. Yo era aprendiz. Él llevó ese Peterbilt para restauración cosmética, pero mientras estaba ahí, le hizo modificaciones al sistema de transmisión. Modificaciones que nadie más conoce excepto él y yo, que lo vi trabajar durante 3 tardes completas».
El gerente bufó. Modificaciones no autorizadas invalidan cualquier garantía. Si ese viejo loco alteró componentes de fábrica, es por eso que... Las modificaciones no causaron el problema, interrumpió Camila, y ahora había acero en su voz. Al contrario, ese sistema customizado hace que la transmisión funcione mejor que de fábrica cuando se usa correctamente. El problema es que nadie le enseñó a usted cómo usarlo. Hargrove entrecerró los ojos. Por primera vez en meses sintió algo parecido a esperanza, mezclado con irritación por haber gastado $17,000 cuando quizás la respuesta era más simple. Tiene 5 minutos, no 10, 5, y si está perdiendo mi tiempo la voy a sacar de aquí personalmente. Camila asintió y caminó hacia el Peterbilt sin mirar atrás. Podía sentir docenas de miradas clavadas en su espalda, escuchar los murmullos. ¿Quién se cree que es? Pobre muchacha, se va a hacer el ridículo. Hargrove le va a dar una lección de humildad. Abrió la puerta del conductor y subió a la cabina. El interior olía a desinfectante industrial y abandono, ese olor que tienen los vehículos cuando llevan semanas sin usarse. El tablero seguía mostrando su constelación errática de luces de advertencia. El volante de cuero estaba desgastado en los puntos donde manos de diferentes conductores lo habían sostenido durante miles de millas. El asiento del conductor tenía una grieta en el lado izquierdo, reparada con cinta adhesiva. Pero Camila no estaba ahí para admirar la cabina. Mientras Hargrove y su gerente subían del otro lado para observar, ella se arrodilló en el espacio entre los asientos. Ese túnel estrecho que conecta la cabina con la zona de descanso trasera. Sus dedos encontraron los bordes del tapete de goma gruesa que cubría el piso, el mismo tapete que 100 mecánicos habían pisado sin siquiera considerarlo. Lo levantó con cuidado. Debajo había chapa metálica pintada de negro, sucia con acumulación de años. Pero en el centro, justo sobre el túnel de la transmisión, alguien había atornillado una pequeña placa de aluminio rectangular, del tamaño de una tarjeta postal. La superficie estaba grabada a mano con buril, letras irregulares pero legibles que hablaban de paciencia y precisión. Sistema MK Custom Shift, secuencia de inicialización obligatoria, leyó Camila en voz alta. Debajo del título había 4 líneas numeradas, cada una con instrucciones específicas. Al pie de la placa, una nota final. Este camión tiene alma propia, trátalo con respeto y te responderá. MK. Hargrove se inclinó sobre el asiento casi sin poder creer lo que estaba viendo. Su rostro pasó del escepticismo a la confusión y luego a algo parecido a la incredulidad furiosa. ¿Está diciéndome que la solución estaba literalmente escrita en una placa debajo de un maldito tapete? Martin Keller modificó la transmisión de este camión con un sistema hidráulico de control proporcional customizado, explicó Camila, tocando la placa con reverencia. Lo hizo para mejorar la suavidad de los cambios bajo carga pesada. Agregó válvulas proporcionales, líneas de alta presión y un módulo de control que responde a secuencias específicas. Pero el sistema solo funciona correctamente si usted sigue esta rutina de inicialización cada vez que enciende el motor. Sin esa secuencia, el módulo hidráulico entra en modo de protección y empieza a trabar las marchas aleatoriamente para evitar daños. El gerente sacudió la cabeza, todavía resistiéndose a creerlo. ¿Y por qué nadie nos dijo esto? ¿Por qué el vendedor nunca mencionó nada sobre secuencias especiales? Camila suspiró, y por un momento pareció mucho más vieja que sus 26 años. Porque Martin operó este camión solo durante 7 años. La secuencia se volvió parte de su rutina diaria, tan automática como ponerse el cinturón de seguridad. Probablemente ni siquiera pensaba en ello conscientemente después de los primeros meses. Y cuando usted le compró el camión, señor Hargrove,
Martin ya estaba en las primeras etapas del Alzheimer. Su memoria empezaba a fallar. Probablemente quiso escribir un manual de operación, pero se le olvidó, o lo intentó y no pudo recordar los detalles. Murió 8 meses después de venderle el Peterbilt. El silencio en la cabina era denso como aceite de motor frío. Hargrove miraba la placa como si fuera un documento legal que acababa de cambiar el veredicto de un juicio. Gasté $17,000, 3 talleres diferentes, los mejores técnicos de Omaha, y ninguno de ellos pensó en levantar un tapete. No estaban buscando modificaciones caseras, dijo Camila con suavidad. Estaban buscando fallas de fábrica, códigos de error estándar, problemas catalogados en manuales oficiales. Martin Keller no aparece en ningún manual. Miró el reloj en el tablero. 3 minutos habían pasado. Le quedaban 2. ¿Me deja intentarlo? Hargrove la miró durante 5 segundos eternos. Luego asintió lentamente y se bajó de la cabina junto con su gerente, dándole espacio para trabajar. Camila se acomodó en el asiento del conductor, ajustó los espejos por hábito profesional y leyó nuevamente las instrucciones grabadas en la placa de aluminio. Primer paso: encender motor y esperar presión de aire a 120 psi antes de cualquier operación. Giró la llave. El Cummins ISX despertó con ese rugido diésel profundo que hace vibrar el esternón. 15 litros de hierro fundido y acero templado cobrando vida. El olor a combustible diésel quemándose llenó el aire. Los manómetros del tablero comenzaron a moverse. Camila observó el indicador de presión de aire, la aguja subiendo lentamente, 60 psi, 80, 100, 110. El compresor trabajaba con ese ritmo pulsante característico. Finalmente, a los 45 segundos, la aguja tocó 120 psi y la luz de advertencia se apagó con un clic satisfactorio. Segundo paso: con freno de estacionamiento activado, mover palanca de cambios a 5ª velocidad y mantener por 3 segundos para resetear módulo hidráulico. Con el pie firmemente en el freno y la palanca amarilla del freno de estacionamiento jalada, Camila movió la palanca de cambios negra con perilla cromada. La Eaton Fuller de 18 velocidades tenía una configuración de H doble y llegar a 5ª requería conocer el patrón exacto. Empujó la palanca hacia adelante y a la izquierda, sintiendo las guías internas, y la engranó en 5ª con un clank metálico. Entonces lo sintió. Un clic mecánico sutil vino desde algún lugar debajo del piso de la cabina, seguido de un siseo brevísimo de aire hidráulico liberándose. El módulo de control customizado de Martin Keller acababa de resetear su memoria, limpiando cualquier código de error acumulado y volviendo a configuración inicial. Tercer paso: regresar a neutral y presionar pedal de embrague completamente 3 veces consecutivas para purgar burbujas de aire del circuito de control. Camila devolvió la palanca a neutral, sintiendo el punto muerto perfecto donde el metal no opone resistencia. Luego llevó su pie izquierdo al pedal del embrague, ese pedal grande con superficie antiderrapante que había sido pisado miles de veces. Lo hundió hasta el fondo, 1, 2, 3 veces despacio, con presión completa. En cada presión, escuchó un suspiro hidráulico casi imperceptible, mientras las válvulas proporcionales purgaban micro burbujas de aire que se habían acumulado en las líneas durante semanas de inactividad. Cuarto paso: solo después de completar pasos anteriores, engranar primera velocidad normalmente y operar vehículo como cualquier transmisión Eaton Fuller estándar. Con el ritual completo, Camila movió la palanca hacia atrás y abajo, engranando primera baja. La resistencia fue mínima, perfecta.
Soltó el freno de estacionamiento, presionó el acelerador suavemente y el Peterbilt 389 comenzó a moverse hacia adelante con la suavidad de un buque de lujo deslizándose por agua tranquila. Ningún chirrido, ningún salto, ninguna protesta metálica. Condujo el camión por el patio de remates, sorteando otros vehículos estacionados. Probó segunda velocidad, perfecta. Tercera, sin problemas. Aceleró un poco y subió a cuarta, quinta, sexta. Cada cambio acontecía con esa precisión quirúrgica que solo componentes perfectamente sincronizados pueden lograr. Las mejoras de Martin Keller eran evidentes. Las transiciones entre marchas eran tan suaves que apenas se sentían. El sistema hidráulico proporcional anticipaba las necesidades del conductor y ajustaba la presión de embrague en tiempo real. Cuando Camila regresó el Peterbilt a su posición original en la plataforma de remates y apagó el motor, encontró a Vincent Hargrove con las manos en los bolsillos y expresión de alguien que acaba de entender una broma cruel del universo. Hargrove no dijo nada durante los primeros 30 segundos. Se quedó ahí parado mientras Camila bajaba de la cabina, mirando ese Peterbilt 389 rojo cereza como si fuera un extraño con el que había vivido 2 años sin conocerlo realmente. El rugido del Cummins ISX todavía resonaba en el patio de remates y el olor a diésel caliente flotaba en el aire fresco de octubre. El gerente de flota estaba pálido, mirando su tableta como si los números ahí pudieran explicar lo inexplicable. Jefe, yo supervisé personalmente cada reparación. Los técnicos hicieron todo según protocolo. Esto no tiene sentido. Tiene perfecto sentido, dijo Camila, limpiándose las manos en el overol, aunque no había tocado nada grasoso. Los técnicos modernos están entrenados para leer códigos de computadora, conectar escáneres, seguir diagramas de flujo en pantallas. Son buenos en lo que hacen, pero Martin Keller era de otra generación. Él construía soluciones con tornillo de banco y paciencia, no con software. Para él, lo importante no era lo digital, sino lo mecánico, lo hidráulico, lo que podías tocar y entender con las manos. Hargrove se acercó al camión y pasó la mano por el guardafango reluciente. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría modificaciones así sin dejar un manual de operación? Camila sacó su teléfono del bolsillo del overol. Navegó por su galería de fotos hasta encontrar lo que buscaba. Una imagen tomada 3 años atrás en el taller de Topeka. Martin Keller estaba de pie junto a ese mismo Peterbilt, una mano apoyada en el espejo lateral como quien toca a un viejo amigo. 72 años, espalda encorvada, gorra de béisbol desteñida, pero sonrisa amplia que mostraba dientes desiguales. Detrás de él, el sol de Kansas se ponía en tonos naranja y púrpura, porque para Martin, este camión no era solo una herramienta de trabajo, era su compañero. Pasó 48 años en las carreteras, señor Hargrove. Empezó manejando en 1975, cuando las transmisiones todavía eran completamente mecánicas y los camiones no tenían computadoras. Conocía los motores como un pianista conoce su instrumento. Y cuando compró este Peterbilt nuevo en 2013, lo último que haría antes de jubilarse, quiso que fuera perfecto según su definición de perfección. Le mostró la foto a Hargrove. Al reverso, escrita con marcador negro en letra temblorosa, había una inscripción que Martin había agregado semanas antes de vender el camión. Para Vincent Hargrove, nuevo dueño, cuida bien de ella. Este camión tiene alma propia y te responderá si la respetas, que te traiga tanta felicidad como me trajo a mí. Martin Keller. Hargrove tomó el teléfono y leyó las palabras 2 veces. Su mandíbula se apretó y por un momento pareció que iba a decir algo duro, pero cuando finalmente habló, su voz había cambiado de tono. Yo conocí a Martin solo 2 veces.
Una cuando negociamos la compra, otra cuando firmamos papeles. Parecía un buen hombre, honesto. Me dijo que el camión había sido bien cuidado, que nunca le había fallado. Y era verdad. Los primeros 6 meses funcionó perfecto. Mejor que cualquier unidad de mi flota. Pero después usted puso a diferentes conductores, completó Camila suavemente. Conductores que no conocían la secuencia, que encendían el motor y empezaban a manejar inmediatamente, sin seguir el ritual. El módulo hidráulico interpretaba eso como mal uso y activaba sus protecciones. Las marchas empezaron a trabarse, la embrague patinaba y nadie entendía por qué. El gerente intervino, todavía tratando de encontrar lógica en el desastre. Pero ¿por qué Martin no nos explicó todo esto cuando vendió el camión? Tuvo que saber que necesitábamos instrucciones. Camila guardó su teléfono y miró al gerente con compasión. Porque cuando usted le compró el Peterbilt, Martin ya estaba enfermo. Alzheimer temprano. Su esposa me contó después que él empezó a olvidar cosas pequeñas primero. Dónde dejó las llaves, nombres de vecinos, fechas importantes. Luego vinieron los olvidos más grandes. Probablemente quiso escribir un manual completo sobre el camión, con todas las especificaciones y procedimientos. Pero cada vez que se sentaba a hacerlo, las palabras se le escapaban. Los detalles técnicos que había conocido durante décadas comenzaban a difuminarse como niebla bajo el sol. Se volvió hacia Hargrove. Entonces hizo lo único que pudo hacer mientras todavía le quedaba claridad mental suficiente. Grabó las instrucciones en esa placa de aluminio y la atornilló donde sabía que eventualmente alguien la encontraría. Debajo del tapete, sobre el túnel de transmisión, el lugar exacto donde cualquier mecánico competente buscaría si estuviera haciendo una revisión completa del sistema de cambios. Pero nadie la encontró, murmuró Hargrove. Nadie la buscó ahí porque todos asumieron que el problema era electrónico, no hidráulico. Los escáneres mostraban códigos de error genéricos. Los técnicos reemplazaron sensores, módulos, cables, pero nunca desmontaron el piso de la cabina para revisar componentes customizados que, según los registros oficiales, no deberían existir. Hargrove caminó alrededor del Peterbilt lentamente, observándolo como si lo viera por primera vez. Tocó la parrilla cromada, los espejos laterales, las defensas pulidas. 2 años. Tuve este camión estacionado en mi lote durante 2 años, acumulando polvo, depreciándose, mientras yo trataba de decidir si valía la pena seguir gastando dinero en reparaciones o cortarlo como pérdida total. Sacudió la cabeza. Y todo este tiempo, la respuesta estaba escrita en letras claras debajo de un maldito tapete. El subastador se acercó desde la plataforma, confundido por la demora. «Señor Hargrove, ¿continuamos con el remate o no? Tengo otros lotes esperando». Hargrove lo miró como si acabara de recordar dónde estaba. El patio de remates, las gradas llenas de compradores impacientes, el martillo esperando para caer. Durante 2 segundos completos no dijo nada y Camila sintió su corazón acelerarse. Había resuelto el misterio, había demostrado que el camión funcionaba perfectamente, pero la decisión final no era suya. «Cancele este lote», dijo Hargrove con voz firme y clara. «El Peterbilt 389 ya no está a la venta». Un murmullo recorrió las gradas. El subastador parpadeó. «¿Está seguro? Ya tenemos un lance de 8,000». «Completamente seguro. El camión sale del remate ahora mismo». Se volvió hacia su gerente. «Roberto, arregla el papeleo. Este Peterbilt regresa a la flota». Roberto asintió y comenzó a teclear en su tableta, aunque su expresión todavía mostraba incredulidad por todo lo sucedido. El subastador se encogió de hombros y volvió a la plataforma para anunciar la cancelación del lote y continuar con el siguiente.
Hargrove se quedó mirando el camión en silencio durante un largo momento. Luego se volvió hacia Camila y ella vio algo diferente en sus ojos, una mezcla de respeto, frustración consigo mismo y curiosidad genuina. ¿Cuántos años tiene?, preguntó abruptamente. 26. ¿Dónde aprendió todo esto? ¿Universidad? ¿Escuela técnica? Camila sonrió con ese tipo de sonrisa que conoce la verdad detrás de preguntas simples. Mi abuelo Ramiro tenía un taller de reparación en Guadalajara. Yo pasaba todos los veranos con él desde los 8 años. Me enseñó que los motores tienen personalidad, que cada máquina es diferente aunque salgan de la misma línea de producción. Después vine a Estados Unidos. Trabajé en talleres como aprendiz, luego como mecánica junior. Vintage Iron Works en Topeka fue donde conocí a Martin. Después de que cerraron por la crisis económica, he estado moviéndome entre trabajos temporales. Hargrove asintió lentamente procesando la información. ¿Qué cobra por hora como consultora? La pregunta tomó a Camila por sorpresa. ¿Consultora? Tengo 64 unidades en mi flota. La mayoría son camiones modernos, con garantía y mantenimiento estandarizado. Pero hay 12 unidades más viejas, compradas de segunda o tercera mano, con historiales incompletos. Algunos funcionan bien. Otros tienen peculiaridades que mis mecánicos regulares no entienden. Después de lo que acaba de pasar aquí, me quedó muy claro que necesito a alguien que piense diferente. Alguien que pueda ver más allá de lo que dice la computadora. Camila sintió que el piso del patio de remates se movía bajo sus pies, aunque sabía que era solo el impacto de las palabras de Hargrove. Me está ofreciendo trabajo. Le estoy ofreciendo un contrato de consultoría con posibilidad de posición permanente si funciona. Revisaría las unidades problemáticas de mi flota, documentaría sus peculiaridades, entrenaría a mis conductores sobre procedimientos especiales si los hay. $60 la hora para empezar, con bono por cada unidad que logre diagnosticar correctamente. Hizo una pausa. Y el primer proyecto sería crear un manual de operación completo para este Peterbilt. Algo que Martin Keller ya no pudo hacer, pero que usted sí puede. Era más dinero del que Camila había ganado en meses. Era estabilidad, propósito, una oportunidad de usar todo lo que había aprendido. Pero más que eso, era la posibilidad de honrar la memoria de Martin Keller de la manera correcta, preservando su conocimiento y asegurando que su trabajo no muriera junto con él. «Acepto», dijo sin vacilar. Hargrove extendió la mano y Camila la estrechó. El apretón fue firme, el tipo de apretón que sella tratos reales entre personas que saben el valor de la palabra dada. Empieza el lunes. Roberto le dará acceso al lote y las llaves de todas las unidades que necesita revisar. Miró hacia el Peterbilt 389 y quiero que este camión vuelva a la carretera antes de fin de mes. Tiene alma propia, según Martin. Es hora de que dejemos de luchar contra esa alma y aprendamos a trabajar con ella. Mientras Hargrove y Roberto se alejaban para terminar el papeleo de cancelación del remate, Camila se quedó sola con el Peterbilt por un momento. Subió nuevamente a la cabina y levantó el tapete una vez más, mirando la placa de aluminio grabada a mano. Pasó sus dedos sobre las letras irregulares, sintiendo las pequeñas imperfecciones donde el buril de Martin había trabajado el metal con paciencia de orfebre. «Gracias, don Martín», susurró en español, su lengua materna que reservaba para momentos importantes. Su camión va a volver a la carretera, y esta vez todo el mundo va a saber cómo tratarlo con el respeto que se merece. El sol de octubre comenzaba a bajar, pintando el patio de remates en tonos dorados. En algún lugar, entre las gradas metálicas, los compradores seguían pujando por chatarra y oportunidades, pero para Camila Duarte, ese día había dejado de ser sobre buscar trabajo y se había convertido en algo más grande.
preservar el legado de un maestro mecánico que había puesto su alma en acero y tornillos y asegurar que esa alma siguiera viva en las carreteras de Kansas. El lunes por la mañana, Camila llegó al lote de Hargrove Logistics con el amanecer todavía pintando el cielo de rosa y naranja. Las instalaciones ocupaban 3 hectáreas en las afueras de Kansas City. Una nave de mantenimiento con 6 bahías, oficinas administrativas en un edificio de 2 pisos y un estacionamiento inmenso donde los 64 camiones de la flota descansaban en filas organizadas como soldados en formación. Roberto, el gerente de flota, la esperaba en la entrada con café humeante en vaso de papel y una carpeta manila gruesa. Buenos días. El jefe quiere que empieces con el Peterbilt 389. Necesita el manual completo antes de que vuelva a circular. Después revisarás las otras 11 unidades problemáticas, pero el 389 es prioridad. Camila tomó el café agradecida. El líquido caliente le quemó la lengua, pero el sabor amargo la despertó completamente. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas para el manual. El jefe ya tiene un contrato de transporte de soya esperando, ruta Kansas City a Lincoln, Nebraska. 40 toneladas. Si el camión no está listo, perdemos el cliente. Roberto le entregó la carpeta. Aquí están todos los registros del Peterbilt desde que lo compramos. Historial de mantenimiento, reportes de fallas, facturas de reparación. $17,000 en gastos están documentados ahí, para que veas todo lo que se intentó. Camila abrió la carpeta mientras caminaban hacia la bahía donde habían estacionado el Peterbilt rojo cereza. Las facturas eran una letanía de frustración. Cambio de embrague completo en Omaha, $4,200. Reprogramación de módulo de control electrónico, $1,800. Reemplazo de sensores de posición de cambios, $950. Diagnóstico avanzado con escáner profesional, $2,000. La lista seguía, página tras página, de técnicos competentes haciendo exactamente lo que sus manuales les decían que hicieran. ¿Puedo hablar con los conductores que manejaron este camión?, preguntó Camila. Necesito entender exactamente qué síntomas experimentaron. Roberto asintió. 3 conductores diferentes lo operaron antes de que empezaran los problemas serios. Les dije que pasaran por aquí esta semana. El primero viene mañana. Camila pasó ese primer día haciendo lo que Martin Keller ya no pudo: documentar cada detalle del sistema customizado. Elevó el Peterbilt en el levantador hidráulico de la bahía hasta que las ruedas traseras colgaban a 2 metros del suelo. Se deslizó debajo con una lámpara de trabajo LED, su overol rozando contra el concreto frío, y comenzó a trazar el recorrido de cada línea hidráulica que Martin había instalado. Las modificaciones eran más sofisticadas de lo que había imaginado. Martin no solo había agregado válvulas proporcionales, había instalado un sistema completo de control de presión variable que ajustaba la fuerza de la embrague basándose en la carga del camión y la velocidad de cambio. Tuberías de acero inoxidable corrían paralelas a las líneas originales de fábrica, conectándose a un pequeño módulo hidráulico montado cerca de la transmisión Eaton Fuller. El módulo tenía un microprocesador simple, probablemente programado por Martin mismo, que interpretaba señales de sensores de presión y ajustaba las válvulas en milisegundos. Era hermoso en su complejidad práctica. No era ingeniería de libro de texto, sino de carretera, producto de 48 años de experiencia destilada en metal y cables. Camila fotografió cada conexión, midió cada componente, anotó números de parte en su libreta. Algunos componentes eran piezas de catálogo industrial. Otros eran adaptadores hechos a mano que Martin había fabricado probablemente en su propio tornillo de banco. Al final del primer día tenía 43 fotografías, 17 páginas de notas técnicas y un respeto renovado por la mente que había concebido aquel sistema. El martes llegó Tomás Aguirre,
primer conductor del Peterbilt después de la compra. 52 años, bigote canoso, manos grandes de quien ha sostenido volantes durante décadas. Se sentó en la oficina pequeña anexa a la bahía mientras Camila le hacía preguntas. Los primeros 4 meses fueron perfectos, dijo Tomás, girando una taza de café entre sus dedos. Ese camión era el mejor de la flota. Las marchas entraban suaves como mantequilla. La embrague respondía perfecto. Nunca un problema. Yo hacía la ruta a Omaha 3 veces por semana, 40 toneladas de maíz cada viaje. Era un sueño. ¿Qué cambió?, preguntó Camila. Tomás frunció el ceño recordando. Un día tuve prisa. Salida temprano, tráfico pesado. Encendí el motor y arranqué inmediatamente sin esperar que se calentara todo. Después de eso, empezó. Primera marcha trabada. Embrague patinando en las subidas, como si el camión estuviera enojado conmigo por apurarlo. Camila escribió en su libreta: conductor reporta cambio de comportamiento después de omitir precalentamiento del sistema. Era exactamente lo que esperaba. El módulo hidráulico de Martin necesitaba que la presión de aire alcanzara 120 psi antes de operar correctamente. Sin ese precalentamiento, las válvulas proporcionales no tenían suficiente presión para funcionar y el sistema entraba en protección. El señor Keller, el dueño anterior, ¿alguna vez le explicó cómo arrancar el camión?, preguntó. Tomás negó con la cabeza. Nunca lo conocí. Cuando Hargrove compró el Peterbilt, solo me dieron las llaves y me dijeron que era mío para operar. Nadie mencionó procedimientos especiales. Durante los siguientes 5 días, Camila entrevistó a los otros 2 conductores, revisó cada sistema del camión y comenzó a escribir el manual. No quería hacerlo en computadora con tipografía genérica. Quería que tuviera el mismo espíritu que la placa de aluminio de Martin, personal, directo, hecho con cuidado. Compró una libreta de cuero gruesa en una papelería del centro, de esas que usan los arquitectos para sketches, y comenzó a escribir a mano con pluma de tinta negra. Manual de operación, Peterbilt 389 VIN, número, sistema MK Custom Shift. Escribió en la primera página con letras cuidadosas. Luego, página por página, documentó todo. La secuencia de inicialización con ilustraciones detalladas, los síntomas de mal uso y cómo corregirlos, el mantenimiento especial que el sistema hidráulico requería cada 50.000 millas, incluso notas personales sobre la filosofía de Martin Keller y por qué había diseñado cada componente de cierta manera. En la página 15, dibujó un diagrama del sistema hidráulico completo, con cada línea, válvula y conexión etiquetada. En la página 22, incluyó una sección de problemas comunes y soluciones. Si las marchas se traban después del arranque, el sistema no completó la secuencia de inicialización. Estacione el camión en lugar seguro, apague el motor completamente, espere 30 segundos y repita la secuencia desde el paso 1. El viernes por la tarde, Roberto entró a la bahía y encontró a Camila sentada en el piso junto al Peterbilt, la libreta de cuero abierta en su regazo, escribiendo la última sección del manual a la luz dorada que entraba por las ventanas altas. «¿Cómo va?», preguntó. Camila cerró la libreta y se puso de pie, estirando la espalda que protestaba después de horas en el suelo. «Terminado. 58 páginas, todo lo que alguien necesita saber para operar este camión correctamente». Le entregó la libreta. «Pero esto es solo una copia maestra. Necesitamos hacer copias laminadas para cada conductor que vaya a manejar el Peterbilt y una versión grande enmarcada para mantener en la cabina». Roberto hojeó las páginas, sus ojos recorriendo las ilustraciones detalladas y la caligrafía cuidadosa. «Esto parece un libro antiguo de navegación marítima, como esos manuales que los capitanes pasaban de generación en generación.
Esa es exactamente la idea, dijo Camila. Martin Keller construyó este sistema como un capitán construiría su barco, con conocimiento íntimo de cada componente, respeto por la máquina y el entendimiento de que cuidar bien de ella significa que ella cuidará de ti. El lunes de la segunda semana, Hargrove organizó una sesión de entrenamiento obligatoria. Los 3 conductores que habían operado el Peterbilt anteriormente, más 2 nuevos que serían asignados a rutas futuras, se reunieron en la bahía de mantenimiento. Camila había preparado copias laminadas del manual y una presentación práctica. «Caballeros», comenzó, su voz resonando en el espacio alto de la nave. «Este no es un camión normal. Es un Peterbilt 389 con modificaciones customizadas diseñadas por uno de los mejores mecánicos que conoció estas carreteras. Ustedes no están solo manejando metal y motor, están operando el legado de Martin Keller, y ese legado requiere respeto y procedimiento correcto». Durante 2 horas, les enseñó la secuencia de inicialización. Cada conductor subió a la cabina y practicó los 4 pasos bajo su supervisión hasta que los movimientos se volvieron automáticos. Tomás, el veterano, lo captó inmediatamente. «Es como rezar antes de comer», dijo con una sonrisa, «un ritual que preparas la máquina y te prepara a ti». El conductor más joven, un muchacho de 23 años llamado Daniel, era escéptico al principio. ¿Todo este drama por 4 pasos simples? Los camiones modernos solo requieren girar la llave. Camila lo miró directamente a los ojos. Los camiones modernos son computadoras con ruedas. Este Peterbilt es diferente. Fue construido por alguien que entendía que las máquinas responden a cómo las tratas. Dale prisa y descuido, y te responderá con fallas. Dale tiempo y respeto, y te dará el mejor desempeño que hayas experimentado. Tu elección. Daniel practicó la secuencia 3 veces más sin quejarse. El miércoles, el Peterbilt 389 estaba listo. Camila había completado un servicio de mantenimiento completo. Cambió el aceite del motor, revisó los filtros, ajustó las bandas de freno, lubricó cada punto de engrase en el chasis, limpió la cabina por dentro y por fuera, hasta que el rojo cereza brillaba como cuando salió de fábrica 11 años atrás. En la guantera instaló una copia enmarcada y laminada del manual, junto con una fotografía de Martin Keller de pie junto al camión que Roberto había conseguido de la familia. Hargrove vino a inspeccionar el trabajo final. Caminó alrededor del Peterbilt lentamente, tocando el metal, observando los detalles. Subió a la cabina y vio el manual enmarcado, la foto de Martin. «Buen trabajo», dijo simplemente, pero había algo en su tono que decía más que las palabras. «Hay una condición», añadió Camila. «Quiero ser yo quien haga el primer viaje de prueba con carga completa. 40 toneladas a Lincoln, Nebraska, ida y vuelta. Si algo sale mal, necesito estar ahí para diagnosticarlo inmediatamente». Hargrove la estudió por un momento largo. «¿Tiene licencia CDL clase A?» «Desde los 21 años. Entonces el viernes sale con 40 toneladas de soya. Tomás va como copiloto para aprender de usted. Si todo va bien, el camión vuelve oficialmente al servicio activo el lunes». El viernes amaneció con ese cielo limpio de Kansas, que parece extenderse hasta el infinito. Camila llegó al lote de Hargrove Logistics a las 5 de la mañana, cuando el aire todavía tenía el frío cortante de noviembre y su aliento formaba nubes blancas. El Peterbilt 389, rojo cereza, estaba estacionado frente a la bahía de carga, esperándola como un guerrero antiguo, listo para volver a la batalla. Tomás ya estaba ahí, con termo de café y una bolsa de tacos de barbacoa que su esposa había preparado. «Para el camino», dijo con una sonrisa, «las mejores rutas se hacen con el estómago lleno». Detrás del Peterbilt,
Un remolque de grano de 53 pies esperaba ser enganchado, ya cargado con 40 toneladas de soya amarilla, destinada a una planta procesadora en Lincoln, Nebraska. 300 millas de ida por la I-80, atravesando el corazón del medio oeste americano, campos de maíz cosechado y pueblos pequeños donde todos se conocen por nombre. Camila caminó alrededor del camión, haciendo la inspección previa que su abuelo Ramiro le había enseñado cuando tenía 12 años. Revisó la presión de los 18 neumáticos, verificó que no hubiera fugas de aceite bajo el motor, probó todas las luces exteriores. Cada paso era deliberado, ceremonial casi, no porque dudara de su propio trabajo de mantenimiento, sino porque así se hacían las cosas correctamente. Así las había hecho Martin Keller durante 48 años. Subió a la cabina. El interior olía a limpiador de tapicería y ese aroma indefinible que tienen los vehículos bien cuidados. El manual enmarcado colgaba de la pared lateral derecha junto a la fotografía de Martin. En la imagen, el viejo mecánico sonreía con esa satisfacción tranquila de quien sabe que ha construido algo que durará más que él mismo. Tomás subió del lado del copiloto, acomodándose en el asiento con el termo entre las piernas. ¿Nerviosa?, preguntó. No, respondió Camila, y era verdad. Sentía muchas cosas: anticipación, responsabilidad, respeto, pero no nervios. Sabía que había hecho su trabajo correctamente. Solo quiero honrar lo que Martin construyó, hacerlo bien. Colocó las manos en el volante, sintiendo el cuero gastado bajo sus palmas, las hendiduras donde miles de manos, antes que la suya, habían sostenido el mismo volante en las mismas rutas. Luego miró el manual en la pared y comenzó la secuencia. Paso 1. Giró la llave y el Cummins ISX despertó con ese rugido diésel profundo que hace vibrar el pecho. 15 litros de potencia contenida, 500 caballos esperando órdenes. Observó el manómetro de presión de aire subir lentamente. 60 psi, 80, 100. El compresor trabajaba con ritmo constante, alimentando los sistemas de frenos y el circuito hidráulico customizado de Martin. A los 48 segundos, la aguja tocó 120 psi y se estabilizó. La luz de advertencia de aire bajo se apagó. Paso 2. Con el freno de estacionamiento activado, movió la palanca de cambios a quinta velocidad y la sostuvo. 3 segundos. Sintió el clic sutil desde abajo. Ese sonido casi imperceptible que significaba que el módulo hidráulico había reseteado su memoria. Era como escuchar a la máquina despertar completamente, sacudir el sueño de sus sistemas. Paso 3. Regresó la palanca a neutral y bombeó el pedal de embrague 3 veces, lento y completo. En cada presión, el sistema hidráulico purgaba micro burbujas de aire. 1, 2, 3. Escuchó los suspiros suaves de las válvulas proporcionales ajustándose. Paso 4. Engranó primera baja. La resistencia fue mínima, perfecta. El camión estaba listo. Soltó el freno de estacionamiento. Presionó el acelerador con suavidad y el Peterbilt 389 comenzó a moverse. 40 toneladas de soya más el peso del propio camión, 60.000 libras totales de acero y carga. Y sin embargo, el movimiento inicial fue suave como seda. La transmisión customizada de Martin ajustó la presión de embrague automáticamente, compensando por el peso, facilitando la salida sin brusquedad. «Dios mío», murmuró Tomás, «nunca sentí un arranque así de suave con carga completa». Camila guió el Peterbilt fuera del lote y hacia la autopista de acceso. Cambió a segunda, tercera, cuarta. Cada transición acontecía con precisión quirúrgica. No había el tirón abrupto que otros camiones de carga pesada muestran al cambiar marchas bajo peso. El sistema hidráulico de Martin anticipaba cada cambio y ajustaba la fuerza exacta necesaria en el momento exacto correcto.
Entraron a la I-80 dirección este justo cuando el sol comenzaba a subir sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos rosados y dorados. La carretera se extendía recta frente a ellos, cinta gris de asfalto cortando a través de campos que se preparaban para el invierno. A ambos lados, los restos de cosecha de maíz formaban líneas paralelas que parecían converger en el punto de fuga distante. Camila aceleró hasta alcanzar velocidad de crucero en 10ª velocidad. El Cummins ISX ronroneaba con ese sonido grave y constante de motor diésel bien ajustado. 65 millas por hora, perfectamente estable. Las ruedas comían kilómetros mientras el paisaje desfilaba, silos de grano plateados brillando bajo el sol naciente, granjas con graneros rojos tradicionales, pequeños pueblos donde la calle principal apenas tiene 6 cuadras. Durante la primera hora, Camila y Tomás hablaron poco. Ella estaba concentrada en sentir el camión, aprender sus ritmos, entender cómo respondía bajo carga completa en diferentes condiciones. Tomás observaba en silencio, notando cómo ella anticipaba cada subida leve y ajustaba las marchas antes de que el motor perdiera revoluciones. Era conducción experimentada, del tipo que solo viene de años en las carreteras, y respeto genuino por la máquina. En Junction City, Kansas, pararon en una estación de servicio para llenar el tanque de diésel. Mientras la bomba trabajaba, Camila hizo otra inspección caminando alrededor del camión. Todo estaba perfecto. Presión de llantas correcta, temperatura del motor normal. Ninguna fuga visible. El Peterbilt estaba cumpliendo exactamente como Martin había diseñado que cumpliera. ¿Sabes qué es lo más impresionante?, dijo Tomás mientras subían de regreso a la cabina. No es solo que funcione bien, es que se siente bien, como si el camión estuviera contento de estar trabajando otra vez. Camila sonrió. Martin siempre decía que las máquinas tienen alma, que responden al trato que reciben. Este Peterbilt estuvo 2 años estacionado, siendo llamado chatarra, tratado como problema sin solución. Ahora está de vuelta haciendo lo que fue construido para hacer. Claro que se siente diferente. Cruzaron la frontera hacia Nebraska a mediodía. El paisaje cambió sutilmente. Los campos se volvieron más ondulados. El cielo pareció aún más grande si eso era posible. Pasaron Beatriz, luego Crete, acercándose a Lincoln. El Peterbilt nunca vaciló. Subidas largas que pondrían a otros camiones en apuros, él las tomaba con esa transmisión suave que Martin había perfeccionado. Vientos cruzados que empujarían lateralmente a vehículos menos estables, el peso bien distribuido y la suspensión ajustada los compensaban sin esfuerzo. A las 2 de la tarde llegaron a la planta procesadora en las afueras de Lincoln. Camila maniobró el Peterbilt hacia el muelle de descarga con la precisión de quien ha hecho esto cientos de veces. Los trabajadores del muelle desengancharon el remolque y comenzaron el proceso de descarga neumática de la soya. Mientras esperaban, Camila bajó de la cabina y se recargó contra el guardafango delantero, sintiendo el calor del motor irradiando a través del metal. Tomás se le unió, ambos observando en silencio, mientras grúas elevadoras movían contenedores en el patio industrial. «¿Sabes?», dijo Tomás después de un rato, «yo manejé este camión durante 4 meses cuando funcionaba bien, antes de que empezaran los problemas. Pensé que lo conocía, pero hoy me di cuenta de que nunca lo conocí realmente. Nunca entendí lo que Martin había construido aquí». «Nadie lo entendió», respondió Camila. «Esa fue la tragedia. Martin construyó algo extraordinario, algo que mejoraba un diseño que ya era bueno de fábrica y lo hacía excepcional. Pero cuando el Alzheimer empezó a robarle los recuerdos, no pudo transmitir ese conocimiento. Y sin el conocimiento, la máquina se volvió misterio en lugar de herramienta». «Pero tú lo resolviste», dijo Tomás. «Encontraste la placa, entendiste el sistema, escribiste el manual».
Ahora ese conocimiento no se va a perder. Camila negó con la cabeza suavemente. Yo solo fui la traductora. Martin dejó las instrucciones. Solo necesitaban a alguien que supiera dónde buscar y que entendiera su lenguaje. El viaje de regreso a Kansas City fue más relajado. El remolque vacío hacía que el Peterbilt se sintiera casi liviano y Camila lo empujó un poco más, probando los límites superiores de las marchas, sintiendo cómo el sistema customizado respondía bajo diferentes condiciones. Todo funcionó perfectamente. Llegaron al lote de Hargrove Logistics cuando el sol se ponía, el cielo ardiendo en tonos naranja y púrpura que hacían que el rojo cereza del Peterbilt pareciera brillar con luz propia. Hargrove estaba esperando en el estacionamiento, brazos cruzados, pero expresión expectante. Camila estacionó el camión en su lugar designado y apagó el motor. El Cummins ISX tosió una vez y se silenció. Después de 9 horas en la carretera, después de 600 millas ida y vuelta, después de probar cada aspecto del sistema bajo condiciones reales de trabajo, tenía su veredicto. Bajó de la cabina y caminó hacia Hargrove. El camión está listo, funciona perfectamente, mejor que perfecto, de hecho. Martin Keller sabía exactamente lo que estaba haciendo. Este Peterbilt es el mejor camión de su flota y ahora ustedes saben cómo mantenerlo así. Hargrove asintió lentamente. Tomás me envió reportes cada hora. Dijo que fue el viaje más suave que ha experimentado en 20 años de carretera. Hizo una pausa. El puesto de consultora es suyo permanentemente si lo quiere. $65 la hora. Beneficios completos. Acceso a toda la flota. Hay 11 unidades más que necesitan su tipo de atención. Era más de lo que Camila había esperado. Era estabilidad, futuro, la oportunidad de hacer lo que amaba y ser pagada justamente por ello. Pero más importante, era la posibilidad de seguir honrando el tipo de conocimiento que Martin Keller representaba. Ese conocimiento práctico y profundo que estaba desapareciendo en una era de computadoras y diagnósticos digitales. Acepto, dijo, con una condición. Quiero crear una biblioteca de manuales como el que hice para el Peterbilt, para cada unidad con historia especial, para cada modificación no estándar, para cada peculiaridad que sus conductores necesiten conocer. Que ningún conocimiento se pierda otra vez. Hargrove extendió la mano. Trato hecho. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, Camila regresó al lote. Subió una última vez a la cabina del Peterbilt 389 rojo cereza y se sentó en el asiento del conductor en silencio. Miró la fotografía de Martin Keller en la pared. Ese viejo de 72 años, con sonrisa satisfecha y manos de quien ha trabajado toda su vida. «Lo logramos, don Martin», susurró en la oscuridad de la cabina vacía. «Su camión está de vuelta en la carretera y ahora todos saben cómo tratarlo con el respeto que se merece. Su conocimiento no murió con usted. Vivirá en cada kilómetro que este Peterbilt recorra, en cada conductor que aprenda la secuencia, en cada manual que yo escriba después de este. Gracias por enseñarme que las máquinas tienen alma, y gracias por dejar las instrucciones donde alguien pudiera encontrarlas». Bajó del camión y cerró la puerta suavemente. Mientras caminaba hacia su auto bajo las luces del estacionamiento, el Peterbilt 389 descansaba en silencio, listo para el lunes, cuando volvería a cargar 40 toneladas y rodar por las carreteras del Medio Oeste. Ya no era chatarra condenada al deshuese, era lo que siempre debió ser, el legado viviente de un maestro mecánico que entendió que cuidar bien de las máquinas significa que ellas cuidarán de ti. Y en algún lugar, en ese lugar donde van los buenos mecánicos cuando sus motores finalmente se apagan, Martin Keller sonreía.